Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Le damos las gracias a Dios por su presencia en este lugar. Hemos podido sentir su presencia en una forma especial. Cuán glorioso y cuán hermoso es el Señor. Cuán hermosa es su presencia. El Señor dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está presente. Bendecimos el nombre del Señor. Domingo tras domingo presentamos una palabra desde este lugar con la intención de que aquellos que le escuchen sean bendecidos de una forma especial. Bendecimos el nombre del Señor y que esta palabra toque los corazones de aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de salud, una palabra que inquiete los corazones y las personas a buscar el rostro del Señor. El Señor dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos vino a presentar a nosotros un evangelio de color de rosas. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que así como Él murió en una cruz del Calvario, dice: si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Pero dice el Señor que es bendición cuando por su causa nosotros padecemos y sufrimos. Bendecimos el nombre del Señor. No que seamos masoquistas, sino más bien que queremos agradarle a Él. Y verdaderamente que el enemigo también muchas veces trata de impedir los propósitos de Dios. Pero el propósito de Dios era morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor dice en su palabra que la fuerza del Hades no iban a prosperar en contra de la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera compartir con aquello una palabra que el Señor me ha dado en Juan capítulo 12. Bendecimos el nombre del Señor. Juan capítulo 12, y voy a leer del 20 al 26. Bendecimos el nombre del Señor. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice el título, no el título, pero lo que habla, el contexto dice: unos griegos buscan a Jesús. Pero ya luego veremos qué clase de tema le pondremos a esto. Gloria al Señor. Juan 12, del 20 al 26, dice: leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, Señor, te adoramos, Señor de la gloria, por darnos, Señor, esta palabra, Señor, por darnos, Señor, el alimento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toca las almas y los corazones de las personas que van a escuchar esta palabra. Gloria al Señor. Dice aquí: unos griegos buscan a Jesús. Y si nosotros queremos hablar de los griegos influenciaron tanto al mundo, inclusive al Imperio Romano, lo llegaron a influenciar hasta tal magnitud que se llamaba en cierta ocasión el Imperio Greco-Romano. Alejandro Magno fue un gran, obviamente, libertador o un gran hombre de guerra que obviamente influenció bastante y llevó la cultura helenista a todas esas partes de Asia y conquistó un sinnúmero de lugares y de continentes. No quiero hacer esta predicación sobre el hecho histórico, pero lo cierto es que los griegos han influenciado bastante a la humanidad y han sido de bendición, por así podemos decirlo, porque inclusive el idioma español ha sido muy influenciado también por el idioma o el alfabeto griego. También podemos decir
que los griegos influenciaron bastante el imperio greco, que llegó a llamarse también el imperio greco-romano por la gran influencia que tuvieron ellos en cuanto a la cultura. Ahora, esto también el apóstol Pablo, cuando llegó a Grecia, montó iglesias allá en esta parte de Grecia. Tenemos nosotros carta apostólica como Primera, Segunda de Corintios, Tesalónica, un sinnúmero de iglesias que el apóstol Pablo, por la gracia del Señor, pudo formar en Grecia. En otras palabras, que los griegos podemos decir que estaban muy interesados en conocer al Cristo de la gloria. También podemos decir que los griegos también, en cuanto a inmoralidad, los romanos y ellos estaban ahí a la par en cuanto a la inmoralidad y todas estas cosas y no perversas que nosotros podríamos nombrar. Pero también han habido muchos griegos. En este caso tenemos un ejemplo nosotros y podemos decir que los griegos representan a una humanidad que está hambrienta de Dios y que no tendrían parte ni suerte ni siquiera para ellos tratar de acercarse al Señor. Pero nosotros sabemos que muchas de las personas de las cuales el Señor se maravilló, fueron personas que en realidad, porque el Señor decía en su palabra que Él venía a las ovejas perdidas de Israel, pero hubieron personas como de los mismos romanos que impresionaron al Señor con su fe, como lo fue el centurión romano, la mujer sirofenicia. Bendito sea el nombre del Señor. Los samaritanos también tuvieron tiempo en donde el Señor inclusive fue también impresionado por la fe de ellos. Que también hizo una parábola sobre el samaritano y el fariseo, donde el samaritano, el publicano, le oraba a Dios y el fariseo decía: gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este. Que este es un pecador, yo diezmo, yo traigo mis ofrendas, yo busco a Dios y todas esas cosas, yo no sé cuántas veces al día. Mas, sin embargo, el publicano oraba y decía: Señor, ten piedad y ten misericordia de mí. Y el Señor luego dice al final de la parábola, ¿cuál de los dos fue verdaderamente justificado delante de Dios? Obviamente el publicano, el pecador, fue el que fue justificado delante de Dios por su humildad delante de Dios. Ahora, es interesante, me llama mucho, a mí siempre me ha impresionado bastante, me ha llamado mucho la atención este párrafo de este capítulo, de estos griegos que quieren ver al Señor. Muchos de nosotros, o muchas personas, quieren ver al Señor. La idea no es verlo, la idea es llegarlo a conocer. Conocerlo en donde Él toque tu corazón, toque tu vida y tú quieres entregarle tu vida a Él para tú seguirle. Para uno llegar a negarse a sí mismo, como Él dijo: el que quiera seguirme a mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ninguno que ama a hijo, a hija o a familiares más que a mí no es digno de seguirme. Yo creo que el Señor dijo, no lo digo yo, se lo dice Él. Que Él mismo dijo: los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. Yo le vine a traer paz, vine a traer una espada. Los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. O sea, sé que cuando nosotros conocemos al Señor, así como Él también fue perseguido, nosotros también vamos a ser perseguidos. Pero eso dice que cuando nosotros lo abandonamos ciertas cosas, o abandonamos cosas materiales y nos entregamos verdaderamente a Él para buscarle a Él, dice: no hay ninguna persona que haya dejado esto y lo otro que no haya de recibir 100% más. Estoy parafraseando. Pero lo cierto es que a mí me llama mucho esta la atención. Porque acordémonos esto: el Señor, para entrar en el contexto, el Señor había resucitado a Lázaro. Van a la fiesta de la Pascua a hacer una celebración. O sea, que hay un ambiente festivo, ¿no? Hay una gran multitud en medio de Jerusalén y está esta conmoción de personas, de muchas personas que van a celebrar la Pascua.
fiesta establecida por parte de Dios para que ellos celebrasen la Pascua. O sea, que hay una gran multitud. El Señor está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Están tirando palmas en el suelo y diciendo Hosana, Rey de los judíos, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y están haciendo un sinnúmero de cosas para adorar a Dios, ¿no? Para adorarle al Señor. Y Él hace su entrada triunfal en un pollino, en un burrito. Entra el Señor. Pero en medio de toda esta multitud y en medio de todo este ambiente, hay unas ciertas personas que andan buscando y quieren ver al Señor. Ahora, el Señor había resucitado a Lázaro. Lázaro, después de haber resucitado, se convirtió en un enemigo de la nación judía o de aquellos que perseguían al Señor. Porque a Lázaro, después del Señor resucitarlo, también querían matarlo. Imagínate esto. Muchos andaban buscando a Lázaro para darle muerte a él, después que el Señor lo resucitó. Porque ahora muchas personas estaban creyendo por el testimonio de la resurrección que traía Lázaro. Obviamente odiaban al Señor y al Señor querían darle muerte. Muchos le seguían a él porque andaban buscando los milagros, los prodigios. Lo seguían muchos por los panes y los peces. El Señor había alimentado multitudes. Habían también otros que le odiaban. Imagínate, quererte dar muerte por el bien que tú estás haciendo. Quererte darte a ti la muerte. No solamente a ti, sino también darle muerte a tus amigos. Querían darle muerte a Lázaro, porque el Señor lo resucitó entre los muertos. Y porque Lázaro ahora, muchos veían a Lázaro y Lázaro era un testimonio del que el Señor lo había resucitado entre los muertos. No como estos falsos milagros que nosotros vemos de personas que dicen que han resucitado personas de los muertos y hacen un drama y una cosa de mentira para preparar un milagro mentiroso. Estamos hablando que Lázaro estuvo muerto, creo que 4 días. Y el Señor levanta a Lázaro entre los muertos y el Señor está entrando como un rey, pero no un rey de este mundo. Porque Él dijo, mi reino no es este mundo. Él está entrando como un rey con una autoridad sobrenatural. No como los demás reyes que entraban en los lugares, ya sea en Roma, en cualquier lugar, cuando ellos hicieron una conquista y ganaron cierta guerra. Él está entrando en un lugar y Él está entrando como un rey, con una autoridad sobrenatural como nadie en su vida la ha tenido. Mas, sin embargo, el propósito de Él llegar allí es para Él recibir muerte. O sea, a Él no le iban a dar muerte apedreándolo. No le iban a dar muerte antes del tiempo que Dios tenía prescrito, desde antes de la fundación del mundo, cuando Él iba a morir. O sea, que ya el día, la hora, cuando Él iba a morir, estaba escrito, al igual que para muchos de nosotros. Ahora, miren esto. Pero ellos querían ver a Jesús. Me llama mucho la atención porque esta persona, podríamos decir que eran personas también, había muchas personas temerosas de Dios, pero los griegos tenían esta reputación, que eran idólatras, bien idólatras. Al igual que los romanos eran idólatras, pero los romanos dejaban que tú adorase a cualquier Dios. A ellos no les importaba a quién tú adoraras. Porque ellos tenían una cultura que adoraban diferentes dioses, no les importaba. Ahora, el problema que ellos tenían es que cuando el Señor está entrando, a Él lo están llamando como que Él es un rey. Entonces ya es un peligro, pues obviamente el único rey que ellos tenían era el César. Y el César tenía que ser adorado también como Dios. Pero a Jesucristo lo están adorando como rey, como Dios. Sí, venía con esta autoridad sobrenatural encima, porque traía no palabras solamente, por así decirla, sino que traía un hecho. Los hechos hablan por sí mismos, los hechos milagrosos que los seguían a Él. Pues obviamente Dios encarnado, Dios en forma de hombre. Y Jesucristo cuando está entrando, entra en un pollino, en una forma humilde. Y estos griegos quieren ver al Señor. Ahora yo me hacía esta pregunta. La idea no es tanto verlo, porque queremos verlo. La idea es que posiblemente en este ver,
se reflejaba más como que ellos querían como conocerlo personalmente y verlo, cuál es este individuo que la gente está llamando toda esta comunidad y toda esta festividad, que ahora la mirada está más centralizada en él que en la celebración de la Pascua. Pero obviamente de todas estas cosas, nosotros estamos viendo que ahora el Señor lo están levantando y le está diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y claro, ya nosotros sabemos que la misma multitud que lo estaba adorando a él en la entrada es la misma multitud que luego van a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Pero es interesante esto, porque nosotros debemos, el Espíritu de Dios quiere que nosotros adoremos a Cristo, que le honremos, que le conozcamos, que lo entreguemos a Él. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ninguna persona que no tenga a Cristo en su corazón y que le haya entregado su corazón puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios. Esto es fuerte. Porque hay muchas personas que dicen y hablan del Espíritu Santo en muchas religiones. Pero lo cierto es que uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El mismo Señor dijo: yo voy a enviarle el Consolador, otro Consolador, el cual le enviaré del Padre. Otra parte, en otro texto, en otro evangelio dice que Él mismo iba a enviar el Espíritu Santo de Dios. Y que Él moraría dentro de nosotros y sobre. Entonces el Espíritu Santo busca poner atención en Cristo todo el tiempo y que nosotros le adoremos a Él. Ahora, estos griegos, dice el texto, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Esta es la idea, que ellos iban a adorar en la fiesta en Jerusalén. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, le rogaron diciendo: Señor. Y no es Señor como cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, Señor en el sentido de que Señor, con letra mayúscula. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Para estos griegos llegar al Señor, tuvieron que hablar con los discípulos primero. Hablar con Felipe, luego hablar, y Felipe habló con Andrés, y luego ambos vienen y hablan al Señor y le dicen: nosotros sabemos que el Señor sabía que ellos venían. Pues el Señor era omnisciente, conocía los corazones y conocía todo lo que se movía alrededor de él. Y ya el Señor lo estaba esperando a ellos, de que ellos iban a aparecer. Como también ahora la palabra que el Señor declara cuando vienen Felipe y Andrés a decirle esto. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Obviamente, el Hijo del Hombre, o el Señor, estaba siendo en cierta forma glorificado. Toda la atención estaba en Él, mientras Él está entrando. Pero la clase de glorificación que el Señor está hablando aquí, está hablando de su muerte en la cruz. Esta es la glorificación de la cual muchos nosotros no queremos hablar y no queremos ni siquiera pensar que esa es la forma de nosotros glorificar a Dios. Porque lo que deberíamos de ser crucificados somos nosotros. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros no merecemos tener la vida del Señor. Lo tenemos por gracia. Y los únicos que deberíamos de estar siendo crucificados éramos nosotros. Los judíos no fueron los que lo crucificaron. Ni los romanos. Los romanos físicamente, obviamente, hicieron el trabajo. Pero el Señor vino con el propósito de morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y así toda la atención de la humanidad, desde el tiempo que Él fue crucificado hasta el día de hoy. No podemos nombrar la cantidad de personas que han sido salvas por la cruz del Calvario. No hay número. No hay un número. Es una multitud inmensa que no hay cifra que nosotros podamos poner y decir se han salvado X cantidad de número por el sacrificio de la cruz
que Jesucristo hizo en este tiempo. Todavía el sacrificio de Jesucristo está siendo adorado y está llevando los corazones al arrepentimiento. Ninguna religión en donde Cristo no sea el centro. Entonces no podemos decir nosotros que esta religión, porque ninguna religión lleva al conocimiento de Dios. Podrá en cierta forma en cuanto a moral y ciertas cosas, y podrán hablar de Dios, pero debe de haber arrepentimiento, debe de haber un sacrificio como el del Señor. Este es el único sacrificio perfecto que Dios hizo para el perdón de nuestros pecados. Y llegan estos griegos quieren ver al Señor. Quieren conocerlo, quieren, posiblemente la curiosidad, porque el texto no habla mucho sobre el por qué ellos querían verle, pero me imagino que tenían esta curiosidad o tenían esta inquietud de parte de Dios, que querían estar más cerca de Él. Muchos de nosotros, dice el Señor, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Nosotros no necesitamos una foto, no necesitamos un manto en donde el rostro del Señor posiblemente esté implementado. Nosotros los que, dice el Señor, bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Entonces nosotros creemos en Él por fe, y lo aceptamos y creemos que lo que tenemos escrito es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es el pan espiritual de parte del Señor. Y si nosotros queremos verle a Él y queremos conocerlo a Él y queremos conocer a Dios, tenemos que meternos con el texto bíblico, leer la Biblia, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios si nosotros ofendemos, porque nosotros ofendemos muchas veces por palabras o por cosas que decimos fuera de tiempo, o por cosas que nosotros hacemos por debilidad o cosas que hacemos. Nosotros ofendemos y pecamos. No podemos decir que no somos pecadores, todo el mundo es pecador aquí. Y a veces los que piensan que son menos pecadores son más pecadores que los mismos pecadores. Los judíos. Y nosotros vemos cómo el Señor hablaba con los fariseos, que el Señor le hablaba a los fariseos y los llamaba a ellos generación de víboras. Y lo llamó también en cierta ocasión sepulcros blanqueados. O sea, que se aparentaban como que eran santos, que estaban bien purificados, pero por dentro lo que había era muerte. Que Dios nos libre, porque no queremos ser hipócritas ni aparentar algo que no somos, pero los fariseos el Señor lo acusó de tal cosa y lo llamó sepulcros blanqueados, que inclusive, según la información que yo he escuchado, en un canal de YouTube, él decía que los sepulcros eran pintados de blanco, porque para festividades como para estas fiestas pintaban los sepulcros de blanco, como para cubrir todas esas cosas. Pero el Señor lo llamó a ellos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque aparentaban como que estaban purificados y puros, pero por dentro, ¿qué es lo que había? Era muerte. Entonces, es interesante en todo esto porque el Señor habló fuerte y fue a las personas religiosas de ese tiempo. Fue a los fariseos que el Señor habló, los separados. Entonces, por eso es interesante, me llama mucho este texto bíblico a mí la atención. Porque estos griegos no tendrían, según, no todo el mundo podría acercarse al Señor. O sea, a un sumo sacerdote, me imagino yo que ninguna persona, un sacerdote no podía ser tocado posiblemente por ninguna de estas personas, de estos griegos. No podían acercársela a ellos. Porque ellos tenían hasta guardaespaldas para protegerlo y guardarlo a ellos. No se les podían acercar muy fácil a ellos. Mas, sin embargo, al Señor era más fácil que personas pecadoras se acercaran a Él. Como el Señor en cierta ocasión dice que estaba, lo llamaban a Él, que dice el Señor, vino Juan, que ni comía ni bebía, y ustedes decían que tenía demonios. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe,
y se sienta en medio, y ustedes le dicen que es amigo de los pecadores y de los publicanos. Eso es lo que el Señor decía. En otras palabras, que el Señor dice, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay personas que escuchan esta palabra y dicen, ¿quién es este para, qué autoridad tiene este para hablar de esto? O sea, que quieren ver como un ministerio o quieren ver un lugar donde haya multitudes para ellos creer a la palabra que se dice. La palabra de Dios no está presa. Y el Señor tenía un vínculo de amigos íntimos de él, como lo era Lázaro y las hermanas de Lázaro, eran amigos de él. No solamente eso, sino que el Señor tenía a los discípulos. Hablaba por parábolas cuando estaba con la multitud, pero cuando se iba la multitud, el Señor empezaba a explicarle a ellos lo que significaba la parábola. Había un vínculo de amigos que tenía el Señor. Ahora, miren lo que dice el Señor. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Igual que la semilla, cualquier semilla que tú siembres, la siembres en tierra, esa semilla tiene que morir. Va a morir, va a tener su tiempo que muere y luego empieza a salir la pequeña plantita. Que tú tienes que echarle agua con regularidad para que la planta siga siendo fortalecida y crezca. En el ámbito espiritual, en el mundo del cristianismo, en el mundo para nosotros tener la vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, tenemos que morir. Morir al yo. Esa es la gran batalla. A veces pensamos que la lucha es, y dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Pero la batalla más fuerte que tenemos nosotros es con nuestro propio yo, con el ego, que el ego resiste el morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Todo el mundo quiere tener la vida espiritual del Señor, los beneficios, la unción, los milagros, los prodigios, reconocimiento, todas estas cosas. Pero nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Morir a veces, y Dios quiere que nosotros soñemos y tengamos cosas grandes. Morir a nuestras metas. A veces si nuestras metas no están alineadas con el propósito de Dios, y Dios tiene un propósito mayor, o Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas, nosotros no podemos volver para atrás. Porque a veces nosotros somos identificados con lo que éramos antes, con la gran, teníamos una carrera, ahora somos reconocidos por la carrera. Yo trabajé con el departamento de vivienda, supervisor tanto, el supervisor, ¿quién? Supervisor esto. Pero en el momento que tú te retiras, ya eso pasa a la historia. Ya tú no tienes ese título. ¿Te das cuenta? Cuando tú te entregas al Señor, tú debes de morir a muchas cosas que no están alineadas con el propósito de Dios. Dios nos va a dar a nosotros una nueva vida y Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. Ya Dios tiene planeado lo que Él quiere que nosotros hagamos. Posiblemente no sea una cosa gloriosa. Posiblemente Dios quiere que nosotros oremos por los enfermos. Pongamos la mano sobre aquellos que están enfermos. Ayudemos al desvalido. Ayudemos al pobre. No son cosas gloriosas, pero para el reino de los cielos es totalmente diferente. Porque Dios dice el Señor dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La vida de Dios es una vida abundante. Aunque parezca como que estamos escasos. Aunque nos vituperen, aunque hablen de nosotros, aunque nos mientan, aunque hagan toda clase de mal. Nosotros tenemos que pensar que más importante es lo que Dios piense de mí que lo que otra persona piense. Pero es interesante todo esto, porque el Señor está hablando dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo.
pero si muere lleva mucho fruto. Y el Señor quiere que nosotros demos fruto. Fruto de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista, vino predicando arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Da fruto digno de arrepentimiento. Entonces, si Dios me llama a mí, Dios me dice, heme aquí, envíame a mí. Yo no puedo ir en la forma que me dé la gana a mí. En la forma que Dios tenga preparada en que nosotros prediquemos el Evangelio. Y que el Señor sea glorificado y exaltado. La idea es que Él sea exaltado y sea glorificado. Nadie quiere morir. Porque hay un evangelio que se ha introducido en donde la gente busca reinar en este mundo, ser reconocido, tener bienes materiales, impresionar a todo el mundo. Pero ¿a quién que necesitamos nosotros impresionar? La idea es impresionar, y a Dios no se va a impresionar, pero la idea es que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Van a haber muchos que le van a decir, pero todos los discípulos murieron como mártires, excepto Juan. El apóstol Pablo escribió todas las cartas, la mayoría de las cartas que escribió, muchas de ellas le escribió desde la cárcel. Pedro fue crucificado a boca abajo, porque él dijo, no soy digno de que me crucifiquen como el Señor. Y lo crucificaron a boca abajo. A Juan lo metieron en una caldera para quemarlo. Querían achicharrarlo. Dice, según cuenta la tradición, según cuenta la historia, que no pudieron lograrlo. Porque ese no era el tiempo de Juan morir. Y querían hacer un espectáculo y quemarlo a él. Pero la caldera no fue suficiente para matar a ese profeta de Dios. Hasta que Dios le dio a él el Apocalipsis, entonces Dios decidió llevárselo. Ahora, nosotros pensamos que en el morir no hay ganancia. En el morir hay ganancia. ¿Por qué? Ganamos comunión con Dios. Estamos buscando la obediencia. Estamos buscando agradarle a Él. No le vamos a agradar a todo el mundo. Hay muchas personas que van a hablar de nosotros. Van a haber personas que posiblemente creen falsos testimonios en contra nuestro. Otros nos van a rechazar. Otros nos van a mirar a nosotros como que nosotros no somos nadie. Pero no importa. Lo importante es lo que Dios piense de nosotros y nosotros seguir haciendo esto. Porque la idea es que el Señor sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que ama su vida, la perderá. El que la pierde, para vida eterna, la guardará. Eso es lo que el Señor quiere. Y nosotros miramos de donde Dios nos sacó. Y después de Dios sacarme de donde Dios me sacó, yo voy a valorar más lo que de donde Dios me sacó que a donde yo estoy. Imposible esto. Porque Dios, cuando nos salva a nosotros, no solamente nos está dando la salvación, nos está guardando y nos está protegiendo nuestras vidas de algo que nos va a acontecer o de algo que podía ser mal para nuestra vida. Cuando el Señor estuvo llamándome a mí, hubieron muchas cosas que me acontecieron. Desde que me agarraron con cosas que yo no debía estar haciendo, pero me agarraron. Que la policía inclusive chequeó el carro, mirando a ver si la pesa estaba ahí, buscando cocaína, buscando droga. Y el cargamento estaba encima mío. Pero hicieron así, me chequearon, no encontraron nada. O sea, cuando yo nunca he sido vendedor de nada. Pero cuando uno quiere meterse, y uno está atado por la droga, por el vicio. Pero cuando el Señor me rescató de ese momento y me dio una oportunidad, yo dije, Dios me está llamando. Y cuando Dios llama y nosotros no le hacemos caso, ¿cuántas amistades nuestras, amistades mías, no murieron porque se estaban metiendo droga, cocaína, murieron en sobredosis? Otros llegaron a estar presos por 14 años. Por estarle haciendo cosas que no debieran de estar haciendo. Todo tiene su tiempo. Pero cuando Dios te está llamando a ti, si tú escuchas este mensaje y tú estás en esos caminos, mira, busca al Señor. Busca al Señor y deja esas cosas que tú estás haciendo y métete con Dios.
Porque en Dios solamente hay ganancia. Claro que vamos a perder cosas, no podemos decir que no. ¿Cuántas amistades yo no perdí cuando el Señor me llamó a mí? Tuve que cambiar el círculo entero casi de amistades. El círculo completo de amistades lo cambié. Excepto por unos cuantos amigos verídicos que todavía me quedan. Que aunque yo estoy en los caminos del Señor, ellos no me han rechazado y todavía podemos tener una conversación y comer juntos y hacer todas estas cosas como amigos. Y podemos conversar de la Biblia, claro que sí. Pero hubieron otros que se fueron. Cuando el Señor, en cierta ocasión el Señor dijo, si no comiereis mi carne y no bebiereis mi sangre, no podéis ser partícipes del reino de los cielos. Y muchos de los que seguían al Señor empezaron a irse. Los mismos discípulos del Señor le dijeron, mira Señor, los discípulos los mismos se estaban encontrando demasiado fuerte la cosa que el Señor estaba hablando. Y fueron y dijeron al Señor, muchos se están yendo con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás comentando. Ya hay muchos que no nos siguen, porque estaban mirando ellos el círculo de la fama. No estaban mirando verdaderamente el propósito que Dios traía con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les respondió a ellos, ¿y ustedes también se quieren ir? Eso fue lo que el Señor le dijo. Entonces nosotros leemos la palabra y la palabra tenemos que nosotros presentarla en una forma como lo que ella es clara. En la Biblia no hay palabras para confundir a uno. Uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para yo entender lo que tú me estás revelando. Gloria al Señor. Mira. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno quiere servirme, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es el Señor. Cuando tú le sirves al Señor, es un privilegio y el Señor te va a honrar. Entonces, a veces nosotros pensamos que el servirle a Dios, no hay ninguna ganancia en esto. A mí nadie me está dando nada por yo servir y predicar la palabra de Dios. ¿Dónde está la ganancia? Obviamente tenemos un evangelio en donde la gente, o la gran mayoría, se están haciendo ricos con la palabra de Dios y están predicando un evangelio torcido. Pero yo no estoy haciendo rico con esto. Pero el Señor dice que si yo le sirvo a Él, si yo le sirviere, mi Padre le honrará. Posiblemente no vemos la honra en que muchas personas se han ido, otros rechazan a uno. Pero lo cierto es que el mismo Señor dijo, cuando lleguemos allá a los cielos, allí van a haber sorpresa. Y va a haber un crujir también de dientes. ¿Te das cuenta? Que los que pensaban que iban a hacer, los que iban a tener la grande corona, posiblemente no la tengan. Y los menospreciables. Dice el Señor, de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que nadie se gloríe en su presencia. Estos griegos quieren ver al Señor. Nosotros queremos verlo. No solamente queremos verlo, queremos conocerlo, queremos entregar nuestra vida a Él. Queremos que Él sea nuestro Dios. Y el Señor está hablando de muerte. Nadie quiere escuchar de muerte. Pedro mismo, después de decir que tú eres el Hijo del Dios viviente, y que Dios le dio esta gran revelación, cuando el Señor dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, y en Jerusalén voy a morir. Y Pedro salió y dijo, no, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Él quiere volver para atrás de donde Dios te sacó. Gloria al Señor. Espero que esta palabra toque el corazón de alguna persona. Busca de Dios. Entrégale tu vida al Señor. No vamos a ser perfectos, vamos a tener lucha. Pero ¿sabe una cosa? Es mejor tener lucha buscando a Dios, buscando a Cristo, que tener lucha con un mundo que no quiere saber de Dios, sino quiere saber de Jesucristo y que nos lleve a nosotros a la perdición y al lago eterno de la perdición. Queremos nosotros entregarle nuestra vida y ser salvos. Somos salvos por gracia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. Pues nuevamente, a través de este medio, Señor, hemos podido compartir tu palabra.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.